Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Derke Castellano Fernández, soy arqueólogo en la isla de Fuerteventura y bueno, este es el cuarto vídeo, la cuarta ponencia que vamos a realizar de este ciclo de cuatro, ¿vale? Esta es la última ponencia, hoy hablaremos de los grabados rupestres de la isla de Fuerteventura y bueno, un patrimonio excepcional que tenemos en esas manifestaciones rupestres en la isla de Fuerteventura y veremos pues los diferentes grabados que hay, pues desde el líbico berebero, eh, el líbico latino, que son dos tipos de escritura que probablemente están hablando el mismo lenguaje pero con dos alfabetos diferentes. Veremos los barcos, ¿no? Que también pues probablemente fascinaron, ¿no? A los pobladores de la isla de Fuerteventura, tanto al pueblo majo como después pues a las poblaciones de esos primeros pastores, criollos, ¿no? De esa mezcla ya, pues cuando empiezan a llegar pues portugueses, franceses, castellanos, ¿no? Y demás a colonizar la isla. Y bueno, otras muchas morfologías y elementos relacionados con estos grabados rupestres. Solamente decir bueno, que muchas gracias a las personas que nos han agradecido y que nos han, bueno, pues nos han alentado, digamos, positivamente, nos han dado pues sus vistos buenos, digamos, con este ciclo de conferencias. Pues bueno, nosotros lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor, porque al final nos apasiona esto, además de ser nuestro trabajo, que ojalá fuera a tiempo completo, pero tenemos que combinarlo con otras disciplinas laborales, porque es complejo vivir de estas cuestiones en estos tiempos y más ahora con los tiempos que se avecinan. Pues sin más, pues muchas gracias, esperar que disfruten del vídeo. Hemos preparado una serie de láminas, como siempre, porque bueno, muchas veces pues la historia no es aburrida, sino son aburridas a veces las personas que nos cuentan la historia, ¿no? Entonces voy a intentar no ser de esas personas aburridas, ¿vale? Y intentar ser dinámico con muchas cositas y muchas imágenes para que sea pues entretenido y dinámico el vídeo, la ponencia que vamos a ver. Así que sin más, pues nada, entramos con el ciclo y espero que disfruten y que lleguen al final del vídeo. Bueno, los 6 bloques que vamos a ver sobre grabados en la isla Fuerteventura, principalmente, prácticamente yo creo que abarcamos toda la tipografía de grabados. Tenemos los podomorfos, tenemos muy escasos elementos vegetaliformes que hacen referencia pues, a espigas o elementos vegetales, ¿no? Como dice su propio nombre indica. Rectilíneos y geométricos, muchas veces pues retículas que aparentemente no tienen un significado claro, y muchas veces pues rectilíneos, ¿no? Líneas rectas, muchas veces muy incisas, muy erosionadas, que probablemente para nosotros hoy no tienen, digamos, esa simbolismo visual, ¿no? Que tienen otros grabados, pero probablemente para sus autores sí que tengan pues un significado que hoy desconocemos, ¿no? Luego tenemos los epigráficos, por un lado líbico bereber y líbico latino, también llamado canario latino o líbico canario. Luego los juegos, los dameros, las chasconas, que son juegos de pastores con juegos de estrategia, de comer y intentar no ser comido, que trajeron también los pastores bereberes que poblaron el archipiélago canario. Y finalmente veremos algunos barquiformes o naviformes, ¿no? Pues son esas manifestaciones rupestres de barcos que pues fascinaron y atemorizaron probablemente también a estas poblaciones, ya que bueno, probablemente pues en los primeros contactos de las poblaciones majos con Europa o el norte de África también, con navíos como veremos algunos navíos bereberes o africanos, pues no eran, digamos, esos contactos no fueron calmados ni sosegados, ¿no? Sino todo lo contrario, pues digamos que estos barcos muchas veces pues lo que evocaban a los pobladores o a las personas que los grabaron era peligro, a la vez de probablemente fascinación, ¿no? Por ver esos troncos con velas que navegaban, ¿no? Donde iban esa gente dentro, casi como pueblos que se movían por el mar. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con los podomorfos. Ni decir tiene, bueno, pues toda la polémica que hay con la montaña de Tindaya y los grabados podomorfos, que como sabemos la montaña de Tindaya pues es el yacimiento por excelencia de este tipo de grabados, ¿no? Como su nombre indica, pues son forma de pie y bueno, se han dado diferentes interpretaciones. Una de las interpretaciones es el culto a los muertos, el culto a los ancestros que ya se han ido. Otra interpretación, la sanación de los vivos. También hay paralelos en el norte de África, algunos autores
y algunas autoras han propuesto la posibilidad de que sea, pues eso, ¿no? De dejar, a modo de dejar ahí, pues esos males grabados en esa roca. Y también la sacralización de los espacios, ¿no? De modo que tú pones unos podomorfos y sacralizas el espacio. Tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones de pies o estos grabados podomorfos lo tenemos en todo el norte de África, también lo tenemos en la península ibérica, ¿no? Todo lo que es pues muchos yacimientos en Portugal, Galicia, Asturias. Hay yacimientos en el norte, en el sur de la península también, hay yacimientos donde hay podomorfos. No queremos decir que estos grabados tengan relación, pero sin duda, bueno, pues hay una cuestión universal que es la huella, el paso, el tránsito, que pues probablemente para todas las poblaciones antiguas, pues el legado de la persona que ya se fue y que dejó su huella, o bueno, pues diferentes cuestiones rituales o simbólicas a través de la huella, ¿no? La pisada. También sabemos que en el norte de África, desde el Nilo hasta el Atlántico, la sandalia tenía una relevancia también, una importancia, ¿no? También pues esas dos sandalias que muchas veces se representan en grabados, en pinturas, en dibujos, bueno, haciendo referencia también eso, a los pies, al pisar, a la huella, ¿no? Estos grabados principalmente los tenemos en Fuerteventura y Lanzarote. En Fuerteventura tenemos aproximadamente unos 400 podomorfos en toda la isla, destacando la montaña de Tindaya con unos 300 pies grabados aproximadamente, ¿vale? En el sur de la isla destaca que no hay casi podomorfos, con lo cual podemos plantear que las poblaciones que hicieron estos grabados vivieron desde el centro hacia el norte de la isla, porque sí que en el macizo de Betancuria y en esas zonas rocosas de Pico del Carnicero, la montaña de la Muda de la zona del macizo de Betancuria, sí que hay grabados rocosos, grabados podomorfos. Como anécdota a contar que justamente donde apareció la Virgen de la Peña, encima, en esa zona, hay una serie de grabados podomorfos y una serie de grabados que probablemente pues eran también un altar de adoración de los antiguos canarios, que es una táctica que ha seguido, digamos, las religiones que llegan a un nuevo lugar, pues ponen en los sitios sacros para las poblaciones que ya estaban allí, ponen sus nuevos dioses, ¿no? De modo que, pues, digamos que hacen un cambio de cromo de los dioses en el mismo lugar para que sean acogidos o mejor acogidos por las poblaciones que, bueno, que son conquistadas o que son dominadas, ¿no? Luego en el sur de Jandía vamos a ver un podomorfo muy interesante con unas características como muy llamativas, ¿no? Para entender también la montaña de Tindaya vamos a hacer un pequeño repaso geológico. La montaña de Tindaya es un pitón traquítico, es la parte de dentro de un volcán que no llegó a salir a la superficie, con lo cual se enfrió dentro del volcán. Después van a pasar millones de años, ¿vale? Tenemos que entender que son millones de años para que se erosione todo lo que es la cubierta de ese volcán y finalmente queda el macizo del pitón traquítico, ¿no? Una chimenea traquítica. Es una piedra blanca muy brillante con vetas negras y una piedra que, bueno, la montaña de Tindaya, todos los que conocemos un poco las cuestiones de Tindaya sabemos toda la polémica que hay detrás. Desde mi punto de vista es arrogante y es presuntuoso pensar que el hombre puede mejorar la naturaleza, ¿no? La montaña de Tindaya ya es un monumento natural precioso, el monumento ya existe, lo sabemos bien, pero bueno, hay gente que piensa que se puede mejorar desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la historia del arte, la naturaleza no puede ser mejorada por el hombre, y menos en una obra tan monumental y un impacto tan brutal, una montaña que ha tardado millones de años en elaborarse, que además tiene todo el potencial sagrado que le dieron los antiguos habitantes de la isla de Fuerteventura. No tiene cabida, digamos, esas intervenciones que se plantean, que no vamos a entrar aquí porque no es la cuestión, ¿no? Y cada uno pues tendrá su opinión y bueno. Fue declarada bien de interés cultural en el 2009, casi tiene 300 podomorfos, casi todos están en la cima, y bueno, podemos considerar la catedral del mundo majo, ¿vale? Fue un templo muy importante para estas sociedades. Estas sociedades buscaban muchas veces la altura, el culto en la cima, ¿vale? A sus dioses, a sus deidades, a sus ancestros, ¿no? Pues lo más cerca posible de las estrellas, de sus dioses. En la montaña de Tindaya tenemos que entenderla también como un conjunto arqueológico, ¿vale? Donde podemos introducir también el Efequén de Esquinzo, el Efequén del Paso, el Bailadero de las Brujas, que es una cueva cercana también al yacimiento, o sea, lo que es la montaña. Y luego hay muchísimos yacimientos adosados a la falda de la montaña y luego en diferentes lugares de la montaña. Está llena de cerámica aborigen y de huesos quemados, probablemente sabemos por las crónicas y por excavaciones arqueológicas que se hacían ofrendas de alimentos que se cremaban para dar de comer pues a las deidades, ¿no? Desde su cosmovisión religiosa.
Aquí tenemos algunos podomorfos, en este caso es un podomorfo muy característico porque lo usa la plataforma o el colectivo Salvar Tindaya, lo tiene prácticamente como logo, ¿no? Este podomorfo en concreto, ¿no? Los podomorfos pues varían mucho, ¿no? Hay algunos podomorfos que son muy esquemáticos y otros podomorfos que son más figurativos. Algunos pues como estos pues tienen los dedos muy largos, llamativos, muchas veces están en grupos de 4, de 8, diferentes posiciones, normalmente pues eso, son formas geométricas bastante rectilíneas y luego pues se le añaden dedos. Algunas veces pues se le han añadido dedos después de haber generado un podomorfo a lo mejor pues más esquemático, como vemos en este caso, ¿no? Algunas veces también tenemos huellas diferentes, como más redondeadas, que veremos en el norte de África, algunos yacimientos que tienen este tipo de huellas. Una multitud de modelos y de diseños de estos podomorfos en la montaña de Tindaya. Aquí he querido poner esta imagen porque en 2017 hubo un atentado contra la montaña, contra el patrimonio de la montaña, los grabados, que además la persona que hizo esos grabados además fechó el atentado, ¿no? Y pues llama la atención que no se denunció hasta 4 o 5 meses después de la fecha que estaba escrita, con lo cual nos lleva al planteamiento de pensar por qué no se está subiendo de modo más continuado a la montaña para controlar que estos grabados pues están en perfecto estado y en caso de que haya alguna afección pues poner el freno cuanto antes y que no se vaya acumulando, digamos, pues, trabajo entre comillas, ¿no? Tenemos que decir, el compañero Tarek Sulimán y yo pasamos todos los días cuando estamos excavando durante 2 meses al año por la zona de la montaña, porque vamos a excavar un yacimiento cercano a Punta de Mallorquín, un conchero, y vemos continuamente coches aparcados en la base de la montaña. Y muchas veces pues también vemos la gente caminando por la zona de la montaña, por la cima de la montaña. Hay que decir que el 98%, 99% de las personas que suben no cometen afecciones, pero sí es verdad que hay un 1% que hay que vigilar y para eso también hay que poner vigilancia más intensiva. La Seprona, Medio Ambiente, preparar un grupo de vigilantes que estén atentos a estas cuestiones. Es evidente que no se puede poner un vigilante por yacimiento, pero sí se puede poner un grupo de vigilantes que se muevan por estos yacimientos informando también a las personas, no siendo agresivos prohibiendo, sino convenciendo, ¿no? Porque al final, digamos que la forma de convencer es una forma que vas a llegar mejor a las personas, la gente te va a hacer más caso y de este modo pues bueno, yo creo que es la forma, ¿no? El diálogo y intentar convencer a la gente del valor que tiene estos lugares y de la importancia pues en este caso de no subir o pues las cuestiones por lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que darle vida al patrimonio de la montaña de Tindaya. O sea, el monumento de la montaña ya existe, además de un parque arqueológico maravilloso que es todo el conjunto de la montaña más en los diferentes yacimientos que hemos comentado, con lo cual solo falta un poco de voluntad por parte de las administraciones, que bueno, dentro de todo el proyecto monumental del escultor Chillida, pues bueno, pues esto ha dividido la población canaria, la población majorera sobre todo, muchas veces pues con falsas promesas y falsas cuestiones que no vamos a entrar ahora. Vamos a seguir viendo grabados. Aquí tenemos podomorfos en otros lugares de la isla, ¿vale? Están a veces en poblados, a veces están grabados en poblados, otras veces, pues muchas veces en la cima, la mayoría de las veces están en la cima, en la montaña de la Muda, en la montaña, otra montaña de la Muda también que se llama aquí en la zona que comentaba anteriormente de Betancuria. Están en zonas altas, ¿no? Pues acercándose, digamos, a los dioses, ¿no? O los ancestros. Aquí tenemos unos podomorfos muy interesantes, como les decía, la montaña en la península de Jandía, y vemos la morfología de los podomorfos cómo varía, ¿no? Hacen esos dedos rechonchos muy figurativos y bueno, es una forma bastante redondeada de los podomorfos. Es interesante pues el planteamiento de que la gente que realizó esos podomorfos vivió en el centro norte de la isla y que escasamente pues llegaron estas cuestiones culturales hacia el sur de la isla, ¿no? Pues probablemente también esto pertenece a una época muy temprana del poblamiento, probablemente. Tenemos otros lugares como por ejemplo Amtodi en el Sáhara, donde hay una serie de podomorfos. En este caso pues también hay epigrafía y hay unos jinetes con sus caballos y tal, ¿no? Grabados ahí. Es interesante, por ejemplo, en la montaña de Tindaya no hay epigrafía, no hay escritura de ningún tipo, solamente hay podomorfos. No sabemos si es porque pertenece a dos épocas diferentes respecto al momento en el que se graban los podomorfos y a los que se están grabando epigrafías, o sea, palabras con caracteres de diferentes alfabetos en el resto de la isla, o si en el lugar donde se graban los podomorfos no se grabó lo otro por alguna cuestión de creencias. No sabemos si son las mismas poblaciones, si son dos grupos diferentes. Son preguntas que todavía no tenemos respuesta. Aquí tenemos otro podomorfo en el yacimiento de
Taderrat, en Libia, donde hay multitud de pinturas rupestres y entre ellas pues también se encuentran varios podomorfos. Y aquí tenemos este podomorfo que lo he querido poner por la similitud que tiene con los podomorfos de Fuerteventura, ¿no? Pues también esa tradición norteafricana del pie, la huella, el legado que dejamos, la existencia, ¿no? Del tránsito del hombre por la tierra, ¿no? Algunos grabados vegetaliformes son muy escasos en la isla Fuerteventura, excepcionales prácticamente, y representan pues muchas veces las espigas de trigo o cereal y a veces pues también las hojas de palmera, como en este caso, ¿no? Sí que las tenemos representadas muchas veces en la cerámica de la decoración incisa de Fuerteventura, como vimos el otro día, pero respecto a los grabados es poco usual. Aquí, bueno, aquí he querido poner una hoja de palmera para ver esa comparativa que podría estar haciendo referencia a la fertilidad, al agua, ¿no? Evocando pues los pastos para el ganado y demás, ¿no? Que al final el agua lo es todo, ¿no? La vida, y sobre todo en estas sociedades pastoriles. Aquí tenemos algunos grabados interesantes, bueno, pastoriles y agrícolas también. Aquí tenemos algunos grabados interesantes que aunque no tenemos muy claro qué significado tienen, porque son bastante abstractos y muchas veces anárquicos, ¿no? Estos grabados rectilíneos, probablemente para sus autores sí que tenían un sentido, sí que tenían un significado. En el caso del grabado de la derecha, está hecho justamente en una zona donde se estanca el agua, ¿no? Como una especie de pequeño charco. A lo mejor tiene algo que ver el agua con esas líneas que realizaron ahí. Hay también grabados líbico-bereberes en este mismo yacimiento, o sea que son contemporáneos probablemente, o eso es lo que parece, ¿no? Y luego tenemos otros grabados reticulados de diferentes tipologías geométricas que, bueno, tampoco sabemos muy bien qué significado tienen. Las chasconas o los dameros, esto es un patrimonio excepcional que tenemos en las Islas Canarias. Todas las islas tienen su patrimonio, digamos, de estos tableros, pero destaca Fuerteventura y Tenerife. Probablemente los trajeron los pastores, los primeros pastores que llegaron a las Islas Canarias, poblaciones bereberes, trajeron ya sus dameros, ¿no? Sabemos que en el mundo mediterráneo, pues todas las civilizaciones del mundo mediterráneo tenían sus juegos, es una cuestión universal. Aquí hemos puesto unos ejemplos, griegos, egipcios y romanos, haciendo pues juegos de mesa, de inteligencia, ¿no? De comer y no ser comido. Pues eso también lo trajeron los pastores del norte de África, ¿no? Los bereberes. En este caso pues tenemos un cuadro un poco de los diferentes tableros que encontramos en el archipiélago. Destaca Tenerife y Fuerteventura, ¿no? Con un mayor número de tableros diferentes. Sí es cierto, también hay que plantear la posibilidad de que en un momento después de la conquista muchos tableros de estos pues al mover a las poblaciones aborígenes de una isla a otra, pues también se van a mover estos conocimientos, ¿no? Y como son juegos que no caducan, y de hecho hoy en día cada vez menos, y gracias a algunas personas como Spinelli y García Talavera, que han recogido estos juegos, estos tableros, y han hecho un trabajo etnográfico de hablar con los viejitos y las viejitas antes de que fallezcan, porque una vez fallecen se van casi se van 100, o sea, un siglo de conocimiento, pues han recogido muchas de estas normas, de estos tableros, de estas formas de juego. Entonces, bueno, tenemos un patrimonio excepcional respecto a estos juegos de mesa, estos juegos de pastores, ¿no? En Fuerteventura la mayoría de los tableros que encontramos son por un lado las chasconas y por otro lado los dameros, de estos tipos que vemos en imagen. Los dameros suelen ser sencillos, ¿vale? Como el que tenemos en el margen de la derecha, o un poquito más complejos, ¿vale? Como el que tenemos en el centro. Y las chasconas pues siempre tienen más o menos esa misma morfología, a veces también, a veces con alguna pequeña variación, como por ejemplo la cruz, o sea, las diagonales en los ángulos, pero vamos, básicamente esos son los motivos que encontramos aquí en Fuerteventura. Aquí tenemos algunos ejemplos de yacimientos. Tenemos que decir que algunos de estos grabados están en las paredes de modo horizontal, o sea, no son funcionales, no se puede jugar en ellos, pero algunos autores plantean la posibilidad de que fueran también tipo de cuentas, ¿no? Como si fuese un ábaco para hacer cuentas de ganado o otro tipo de cuentas también, pues también siempre se plantea cuando no tienes explicación para algo mágico religioso o religioso o de estas cuestiones. Y en este caso pues un damero muy interesante que está en un poblado majo y bueno, está justamente en la entrada de una de las casas y probablemente pues sobre este tablero se quebraron cientos de cabezas pensando pues cómo comer las fichas del contrario sin ser comidas, ¿no? Cómo vencer al contrario. Aquí vemos otros tableros también de la isla Fuerteventura, la estrella de 5 puntas que se juega en solitario o en pareja, y bueno, otros tableros también característicos de Fuerteventura. Tenemos en Tefía un tablero arqueológico que no es este que estamos viendo en imagen, esto es una reproducción. Al otro lado tenemos una imagen de un saharaui jugando
también a las damas pues con un tablero igual y prácticamente es el mismo juego, ¿no? Con lo cual pues seguimos teniendo esos paralelos norteafricanos con las tradiciones pastoriles del archipiélago canario. Vamos ahora con los epigráficos. A mí los epigráficos me apasionan especialmente porque no solamente estás viendo un elemento cultural que manifiesta pues las personas o que manifestaron las personas en un momento determinado, sino además estás viendo pero no entendiendo cuestiones antropológicas, ¿no? Porque están haciendo manifestaciones, están escribiendo palabras, están escribiendo frases en ocasiones, veremos. Entonces, bueno, pues como que tiene un magnetismo especial, ¿no? ¿Qué quisieron decir? Pues muchas veces serán antropónimos, nombres de deidades, topónimos tal vez, pero en otras ocasiones tenemos frases, ¿no? Como decía, ¿qué dicen esas frases? Pues hay muchas personas que han trabajado, que trabajan y que trabajamos para intentar interpretar y estudiar estas cuestiones, estos grabados epigráficos, y son, bueno, desde mi punto de vista es un campo apasionante por eso que digo, ¿no? Porque más allá de ese simbolismo que tiene el grabado, hay una palabra de una persona que lo grabó pues probablemente hace unos 2000 o 1500 años, ¿no? Por un lado tenemos el líbico bereber, es una escritura consonántica, se escribe de modo vertical, y por otro lado tendríamos el líbico latino, también llamado líbico canario o canario latino. Bueno, tiene diferentes nomenclaturas, aunque deberíamos de empezar a utilizar una nomenclatura para referirnos a esta escritura, porque sería lo suyo, ¿no? Diferentes autores pues lo llaman de diferentes formas y bueno, no hay un consenso. Entonces, bueno, yo he puesto esto porque según mis interpretaciones y también lo que yo he leído y algunos autores que lo plantean, pues creo que la posibilidad de que el alfabeto es latino y que lo que contienen, digamos, esas palabras es líbico, es el bereber, pues a lo mejor líbico latino podría ser una forma interesante de definirlo. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle las dos escrituras. Por un lado, el líbico bereber, ¿vale? Como les decía anteriormente, tenemos presente en todas las islas la escritura líbico bereber. Destaca la isla del Hierro, es la que más se escribió. Aquí en Fuerteventura tenemos aproximadamente entre unos 35, 40 líneas, ¿no? Hace poco han salido algunas más, de hecho hace unos meses nos llamaron para ir a comprobar algunos grabados, lo que pasa que bueno, con todo esto de la cuarentena pues no hemos ido, pero bueno, pues tendremos que ir a dar parte a patrimonio histórico para ir y hacer, bueno, hacer un inventario de si son o no son y bueno, evaluarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa escritura en todas las islas, algunas islas prácticamente no hay o hay muy poca, con lo cual algunos autores plantean la posibilidad de que bueno, sean escrituras tardías o bueno, lo dejan un poco en el aire como el uso de la escritura en esos lugares, ¿no? Tenemos que decir que es el lenguaje o la escritura del bagaje cultural bereber, probablemente las primeras inscripciones se pueden datar aproximadamente en el 500 antes de la era, o sea que es una escritura muy antigua que tiene muchas variaciones y que muchos símbolos en diferentes lugares tienen diferentes significados, con lo cual pues hace muy complejo el estudio, ¿no? Renata Springer, digamos que destaca en el estudio de estas cuestiones en la isla, sobre todo en la isla del Hierro y en general pues en el archipiélago canario, ¿no? Tenemos que decir, como comenté anteriormente, es una escritura consonántica, con lo cual no tiene vocales, a diferencia de el líbico canario que veremos que sí que tiene vocales. En este caso tenemos un alfabeto tifinagh. El alfabeto tifinagh es la escritura que usan actualmente los tuareg para escribir en tifinagh, ¿vale? Que es su lengua y su escritura. Pero tenemos que decir que el 95% de la población bereber parlante no escribe tifinagh. Escribe con caracteres latinos su lengua, el bereber, ¿vale? Eso también es interesante porque es un poco lo que se plantea para esa escritura líbico-latina que hay en la isla de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote. Escriben la lengua bereber, pero con caracteres o con un alfabeto latino, ¿vale? Hay que decir que actualmente hay un movimiento de identidad amasí que cada vez más pues la gente aprende a leer y a escribir esta lengua como pues eso, como una cuestión identitaria y cultural, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribe. Normalmente se escribe de abajo a arriba y en el caso vocálico, que en los antiguos canarios no escribieron con vocales, pues pondríamos esas vocales. Los canarios, ¿cómo escribieron? Consonánticamente, ¿vale? Tenemos una D, una R y una R. Con lo cual la complejidad de estas interpretaciones, además de toda la simbología de los símbolos que muchas veces van variando de unas zonas del continente a otras, al no tener vocales, pues digamos que es un añadido a la complejidad de la interpretación, ¿no? Aquí he querido añadir este grabado porque me parece uno de los más fascinantes de la isla de Fuerteventura.
Como ven, pues tenemos entre 20 y 21 símbolos, porque un símbolo podría ser o dos letras o una, eso está ahí un poco, es un poco dudoso, pero lo que está bastante claro desde mi punto de vista es que tenemos una frase, estamos enfrente de una frase, a diferencia de otros grabados que solamente son palabras sueltas, que a lo mejor pues antropónimos, como decía, topónimos, nombres de deidades, pequeñas palabras. En este caso tenemos una serie de consonantes que nos están dando pues probablemente una frase, ¿no? Y entonces el planteamiento es, ¿tenemos una frase de 1500, 2000 años delante? Pues probablemente sí. ¿Sabemos lo que significa? No. ¿Algún día lo sabremos? No lo sabemos, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que todos los estudios que se están realizando y al final la suma de todos los trabajos de otros autores que están trabajando, digamos, en silencio, sin hacer ruido, y que, bueno, que en algún momento pues se podrán empezar a escribir o a publicar estos resultados, pues se podrán ir planteando algunas cuestiones o algunas interpretaciones, si no literales, por lo menos el global de lo que dicen algunas de estas líneas. Esta frase pues sería magnífico su interpretación y poder saber lo que dice, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un bloque también grabado en la isla de Fuerteventura, aproximadamente mide unos 50 centímetros de largo, está en el museo de Fuerteventura, y en el otro lado pues tenemos una estela funeraria de Yefia, Argelia. No es muy común los antropomorfos y las manifestaciones de este tipo en estas estelas. Normalmente solamente hay epigrafía, solamente hay letras, ¿no? Entonces pues tenemos el antropomorfo representando al fallecido, y luego un texto también pues que nos habla pues de un pequeño, probablemente el antropónimo, y a lo mejor una pequeña oración pues nos habla de esa persona que ha fallecido, ¿no? Puede ser que el bloque que estaba en la isla de Fuerteventura, que ahora mismo está en el museo, donde se encontró, pues existiera una necrópolis o unos restos de una persona que descansaba debajo de este bloque, y que, bueno, que habría que hacer un trabajo y ir con la persona que lo vio y trabajar en contexto, el material en el contexto donde estaba, ¿no? Hay que destacar que hay más bloques de este tipo y, bueno, sería importante, igual que el otro día hablamos de la pinta y de devolver ese patrimonio, también es importante todos estos temas, todos estos grabados, estos materiales que están grabados con epigrafía. Es importante porque cuanto más muestras tengamos, más fácil va a ser poder llegar a conclusiones de interpretaciones y saber qué dicen, ¿vale? Entonces, bueno, la posibilidad de que este bloque sea una estela funeraria es bastante interesante, y lo que dice, pues ya eso es otra cuestión que algún día probablemente, ojalá, podamos saber, ¿no? Y como decía también, la diferencia de estos bloques o las montañas es que estos bloques están en el suelo y muchas veces se pueden confundir con otras piedras, ¿no? Incluso si la piedra está boca abajo y el grabado está hacia abajo, pues no la distingue porque es una piedra de las miles de piedras que hay cuando sales de pateo, ¿no? Y por otro lado, pues como decía anteriormente, también se pueden sustraer, a diferencia de los grabados de montaña, que bueno, en algunos casos, como conocemos el caso de Balos, algún energúmeno se intentó llevar un fragmento de unos grabados líbico-bereberes en Balos. En otros lugares de Canarias también pues han pasado capítulos parecidos. Bueno, en este caso pues son piedras portátiles que pesan unos pocos kilos y se pueden llevar, ¿no? Entonces desde aquí pues hago un llamamiento, que si alguien sabe o conoce, pues que desde el diálogo y el convencimiento tranquilo, pues podamos recuperar estas cuestiones patrimoniales que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, el artículo que el otro día comentaba también, de 1883, que escribió F. Castañeira, también comentaba que en uno de los yacimientos había encontrado, él mismo decía, una estela o una lápida, creo recordar que decía, con grabados, con inscripciones, ¿no? Y decía que, bueno, que ya cuando se estudie, pues los especialistas pues dirán qué tipo de escritura y tal es, ¿no? Ahora mismo no sabemos dónde está esa estela, no sabemos dónde puede estar localizada, ni siquiera sabemos qué referente, o sea, qué yacimiento es el que hacía referencia el señor Castañeira en este artículo, ¿no? Por otro lado, el líbico latino. Tenemos las representaciones en Fuerteventura y Lanzarote, son muy homogéneas, o sea, es muy parecida a la escritura en ambas islas. Destaca que en la isla de Fuerteventura pueden haber unas 350 líneas, palabras. En cambio en Lanzarote hay muchas menos, y aquí en Fuerteventura hay como unas 35 o 40 inscripciones en líbico bereber, y en Lanzarote hay más, o sea, aquí hay más escritura líbico latina y menos líbico bereber, y en cambio en Lanzarote hay más líbico bereber y menos líbico latino.
con lo cual probablemente las poblaciones de Lanzarote y Fuerteventura estaban hermanadas en el continente, digamos que eran primos en el continente, ¿vale? Y cuando llegaron a las islas, pues, bueno, se quedan aisladas, pero también probablemente ya traían algunas cuestiones diferenciadoras, digamos, en su bagaje cultural. Por ejemplo, pues las poblaciones de Lanzarote escribían más con los caracteres líbico-bereberes, pero también había población que escribía líbico-latino, y aquí en Fuerteventura pues había más población que escribió en líbico-latino que población que escribió en líbico-bereber. Eso es un dato interesante. Y otra vez volvemos otra vez a esa dualidad del archipiélago canario, ¿no? Un archipiélago sería oriental y otro archipiélago occidental. Y esto es un claro referente o una clara prueba de ello, ¿no? Tenemos estas cuestiones culturales muy claras, escritas en piedra de hace probablemente 2000 años, porque esto seguro que se grabó prácticamente en los primeros arbores del poblamiento, y los tenemos en Fuerteventura y Lanzarote, pero no los tenemos en el resto del archipiélago, ¿no? Eso es interesante. Probablemente, como les comentaba y veremos ahora, es una escritura que está, digamos, tenemos el mismo lenguaje, el bereber, pero está escrito con dos alfabetos. Por un lado tendríamos el alfabeto bereber, ¿vale? El líbico bereber, y por otro lado tendríamos un alfabeto latino. Está bastante bien argumentado por algunos autores que veremos que han trabajado estas cuestiones, aunque hay otras corrientes, bueno, que hablan de íbero, celta, bueno, cuestiones totalmente desde el punto de vista disparatadas y sin ninguna argumentación, más que la semejanza de algún carácter puntual, ¿no? Si tú tienes 50 caracteres y de los 50 se parecen uno o dos, no tiene muchos fundamentos. En cambio, si tú tienes 50 caracteres y de los 50 se parecen 45, pues a lo mejor estás más acertado en esa cuestión, ¿no? Después ya las interpretaciones o las traducciones, eso ya es otra historia, ¿no? Pero que el alfabeto parece que deriva del latín o de un alfabeto latino, está bastante sólida esa postura, ¿no? Bueno, de ese modo pues tenemos un mismo lenguaje y dos escrituras, ¿vale? Y dos alfabetos. Aquí tenemos algunos ejemplos para que confirman, digamos, pues que esta escritura está hablando en líbico bereber, pero es una escritura, o los caracteres son latinos, ¿vale? En este caso pues tenemos la palabra umagurán con la interpretación de que el au es el pronombre demostrativo este, con lo cual nos estaría dando este magurán, que muchas veces se usa para el patronímico en el bereber. Lo tenemos en topónimos, lo tenemos también en antropónimos, en nombres de linaje, que sería wa, ¿vale? Tenemos tanto el au como el wa, que significa este, ¿vale? Que es el pronombre demostrativo. Como veremos, pues también veremos magurán con más detalle, muy interesante, porque también es una de las pruebas o de las posibles pruebas donde tenemos la escritura latina y la escritura líbico-bereber en el mismo panel, que probablemente no está haciendo referencia a la misma palabra o al mismo antropónimo. Y luego por otro lado tenemos una escritura o una palabra que es verdad que no es muy usual en la isla de Fuerteventura, pero sí que en este caso pues tenemos esa TT, ¿no? Que como vimos en otro vídeo sobre la toponimia, nos está hablando del femenino. Probablemente pues tenemos el sustantivo de la palabra, no sabemos qué significa, pero sí que sabemos que la palabra está en femenino. Podemos decir que ahí pone la y el resto, la cima, ¿vale? Pero no sabemos exactamente lo que significa la palabra, pero sí podemos interpretar que viene del femenino del bereber. Otra prueba también que nos está hablando de la posibilidad de que esta escritura sea, digamos, la escriban los mismos autores, que uno con la misma lengua bereber, pero que se escriben en dos abecedarios diferentes. Pues aquí vemos cómo escribieron Asca en horizontal y también lo escribieron en vertical. En este caso se escribe de arriba a abajo y bueno, pues es un poco también esa, digamos otra vez, pues como si tú estudias esta materia o estas grafías con detalle, te das cuenta de esas cuestiones que son como confusas a veces entre la escritura líbico-bereber y la escritura con caracteres latinos, pero que está hablando de la misma lengua. Como dije anteriormente, el 95% o más de los bereber parlantes hoy en día no saben escribir tifinal. Bueno, pues en este caso a lo mejor tenemos que la mayoría de la población que llega a la isla de Fuerteventura habla su lengua natal, su lengua ancestral, pero bueno, una parte de la población escribe líbico bereber y hay otra parte más importante y mayoritaria que escribe el líbico latino. Aquí tenemos un alfabeto de Pompeya, que también por eso se le ha llamado muchas veces cursiva pompeyana a este tipo de grabado que tenemos en la isla de Fuerteventura,
Porque en Pompeya, además de que también se aparece en otros grabados en plomo en la Bética, en tablillas de plomo en la Bética, en el norte de África, incluso aparece en grabados, personalmente los he visto en museos, por ejemplo en el Museo de Oviedo hay inscripciones con esta misma caligrafía, con estos mismos caracteres, de época romana, claro. Pues bueno, pues tenemos que no me lío, tenemos en Pompeya pues muchos grafitis, ¿no? Grafitis que están pues en los prostíbulos, en los bares, en el colegio, en la calle, en muchos lugares hay grafitis. Y aquí tenemos una muestra de los caracteres o las letras que encontramos en esos grafitis. ¿Vale? En el primer lugar tenemos esas tres primeras representaciones de la A las tenemos en Fuerteventura. La última que parece como una U cuadrada invertida, esa no está en Fuerteventura. La B está ausente, la H, la K, la P y la Q está ausente absolutamente en la isla de Fuerteventura y que yo sepa también en Lanzarote. Conozco menos los grabados de Lanzarote, pero que yo sepa, esas letras no existen en este alfabeto. Si es verdad que probablemente la K la está haciendo las funciones la C, la P y la F podrían estar siendo en ocasiones pues la misma caligrafía, o simplemente la P no tiene su uso y simplemente se usaría la F. Y bueno, pues algunas cuestiones también interesantes, por ejemplo, la forma de representar la E, muy característica en estos alfabetos latinos, y también la forma de representar la F. Abajo he puesto también la X entre signo de interrogación, porque a veces aparece, o en escasas ocasiones aparece y parece una letra. Otras veces la hacen pequeñita y parece que está separando dos palabras, ¿no? Lo veremos. Entonces, bueno, la X no podemos confirmar que se utilizara, pero el resto de letras que vemos ahí del abecedario sí que están representadas en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estábamos comentando, muy característicos, ¿no? Porque esa E, bueno, o sea, es que no cabe, bueno, desde el punto de vista no cabe en ningún lugar a la duda. Esa dos líneas paralelas en vertical que están marcándose ahí entre una R y una T, pues harían referencia a una E. Igual que vemos en la siguiente palabra, que sería Nufel, donde tenemos la F seguida de la E, y finalmente pues Yusfa, ¿vale? Que también tendríamos esa F. Todo esto también es, como les decía, digamos, una interpretación que hace Pitlet, y desde el punto de vista de que este alfabeto y el alfabeto latino de un periodo no fácil de concretar, bueno, pues convivieron con las poblaciones del norte de África, y esas poblaciones son las que traen ese alfabeto aquí. ¿Qué queremos decir? ¿Que las poblaciones bereberes que llegan a Fuerteventura y a Lanzarote son romanos? No estamos diciendo eso, ¿vale? Porque tenemos los efequenes, tenemos la cerámica, tenemos el líbico bereber, tenemos cientos de evidencias que nos están hablando de una población bereber. Pero sí es verdad que podemos hablar que hay una cierta latinización, romanización de estas poblaciones bereberes, que a lo mejor están acogiendo ciertas cuestiones culturales o ciertas cuestiones de diferentes índoles, como puede ser, por ejemplo, esta caligrafía o este alfabeto, ¿vale? Algunas ligaduras también que nos aparecen en la isla de Fuerteventura, que están bastante bien estudiadas por René Cagnat, ¿vale? Que es un historiador francés que estudió el latín antiguo aproximadamente pues del periodo del cambio de era en toda la zona del Mediterráneo, y bueno, describe bastantes ligaduras en esa tipología de escritura, ¿no? Y algunas de ligaduras interesantes que tenemos en la isla de Fuerteventura pues son esas que hemos puesto ahí, ¿vale? An, ua, ma, am, al, ur, us, as, ¿no? Entonces lo que hacen es aprovechar una letra, y en vez de hacer dos letras individuales, unifican de algún modo, pues simplifican, digamos, dos letras en una, y está dándonos pues una sílaba. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esas ligaduras. Pues vemos al, ma, en la palabra A, en la palabra B vemos algunos autores plantean que la posibilidad que pone Aníbal, con esa AN y finalmente AL, que bueno, por un lado pues no sería de extrañar, porque bueno, pues en ese movimiento de gente, cuestiones culturales como las deidades, en este caso pues sería una representación que hace referencia a la deidad Baal. Todos tenemos en mente pues Aníbal, ¿no? El famoso general cartaginés, y su hermano también, que era Asdrúbal, que tienen pues ese mismo radical Baal, que hace referencia pues al dios Baal. Parece que el significado podría ser bendecido por Baal. Continuamos en la palabra C, tenemos una ligadura bastante interesante en esa primera figura, bastante compleja. Después vemos una as,
aprovecha el palito, el rabito de la S para hacer el palo de la A, y luego en la palabra D tenemos esa U y esa US, ¿no? Al final, o sea, vemos esas ligaduras ahí planteadas, ¿no? Como les decía anteriormente, ¿por qué se plantea también que son la misma lengua con diferentes alfabetos? Bueno, pues esto podría ser uno de los ejemplos más claros que sacó hace unos años Nona Pereda y Juan Jiménez sobre uno de los grabados de la isla Fuerteventura, donde podríamos estar enfrente de una misma palabra escrita con los dos alfabetos, ¿vale? Porque sabemos muchas veces, o sea, sabemos que muchas de las letras del alfabeto líbico bereber las conocemos y las podemos transcribir. Ahora es más difícil saber su significado o saber la vocal que tiene asociada, ¿no? En este caso sí podemos plantear esa W, esa M, esa K, esa R y esa N, ¿vale? Que sería Umacuran. Y en la forma latina pues estaría representadas esas vocales, con lo cual tendríamos la misma palabra, probablemente de origen bereber, escrita en dos alfabetos. Por último aquí, para trabajar las epigrafías, bueno, pues he querido plantear la posibilidad de otra vez una frase de 1500-2000 años, ¿no? Afkidan, ima se inisuma ima ira. Bueno, no sabemos si se lee así, ni siquiera sabemos con certeza de la forma de leer este tipo de grafía, pero lo que sí sabemos o lo que sí podemos plantear es que estamos ante una frase que tiene 1500 años, 2000 años de antigüedad. Ojalá pues algún día todos los esfuerzos de todas las personas que están trabajando más activas o más, digamos, a la sombra también muchas veces todas estas cuestiones, pues algún día pues den sus frutos y podamos saber, si no, como dije anteriormente con el líbico bereber, si no todo literalmente lo que ponen estas inscripciones, por lo menos sí saber un contexto general de estas inscripciones, ¿vale? Aquí tenemos otra tipología de grabados muy interesantes, ¿vale? Son los naviformes o barquiformes. Tenemos que pensar que probablemente cuando empiezan a llegar por aquí las incursiones de los primeros barcos durante el siglo XIV, tal vez antes, las primeras impresiones de los majos pues probablemente fue de sorpresa, admiración y también de miedo, porque sabían después con el tiempo pues iban a saber que esos barcos traían problemas, ¿no? O sea, se los llevaban como esclavos, por lo cual pues había que tener cuidado de esos barcos que, bueno, pues empezaron cada vez a ser más asiduos a las islas hasta que al final llegaron para quedarse. Tenemos que plantear que en la isla hay como un museo naval donde hay representación de barcos de muchísimas épocas, incluso podrían haber barcos, como ya comenté, de época clásica, que bueno, no sería nada descabellado ya que los majos tuvieron que llegar en algún barco, y si vemos esas inscripciones que estamos trabajando, que estamos viendo anteriormente, que podían estar o que están relacionadas o que pueden estar relacionadas con esos alfabetos latinos, pues la posibilidad de que vinieran en barcos que después escribieran o que dibujaran en paredes es totalmente plausible, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos barcos que probablemente puedan ser de épocas más tempranas. Aquí vemos pues este con abrasión. Aquí pues también vemos otro con abrasión. Y bueno, algunas interpretaciones pues serían que son pues, este tipo de barcos, ¿no? Goletas siglo XVIII, con esos foques que van hacia la proa y esas velas cangrejeras también, que es como los veíamos en los grabados. Algunos autores dicen, bueno, es que son barcos muy tempranos, o sea, y a mí muchas veces me surge la pregunta, digo, ¿qué pasa? ¿Que por ser más antiguo tiene más valor? Bueno, no, o sea, esto también tiene un valor importante porque estamos hablando de las primeras poblaciones y en este momento todavía se estaban viniendo a hacer razias o incursiones piráticas a la isla de Fuerteventura y llamaba la atención pues, a los pastores o a los pobladores que habían aquí ya, pues a lo mejor en esta época más tardía, de poblaciones ya mezcladas, ¿no? Entre los majos, portugueses, castellanos, genoveses, franceses y demás, ¿no? Otros barcos que pueden ser más antiguos, por ejemplo, aquí tenemos este grabado, ¿vale? Que tiene como velas latinas y que se puede parecer al jabeque corsario argelino, que son los barcos de los berberiscos, ¿no? Que venían por aquí muchas veces, pues sabemos que la armaron bastante en Betancuria, arrasando con el convento, además de llevándose a cientos de personas. Y luego por otro lado la carabela latina portuguesa. Siempre tenemos en mente como la carabela más tipo con vela cuadra, ¿no? Que es como la tenemos en Planiña, la Pinta de la Santa María, pero antes existieron otras carabelas, en este caso pues portuguesa, latina del siglo XV, ambas del siglo XV. Y luego ya para terminar pues quería pues hacer una denuncia
y una reivindicación de que hay que tener cuidado con el patrimonio, de que uno puede manifestar su amor de miles de maneras, pero no sobre yacimientos arqueológicos que tienen cientos de años, incluso miles de años, ¿no? El monte, el campo está lleno de piedras, entonces, bueno, si tú quieres grabar o manifestar tu amor, busca una piedra solitaria donde no molestes a nadie, donde no estés estropeando ningún patrimonio de nadie y dedícate a hacerlo. Lo digo porque muchas veces pues tenemos estas manifestaciones y es simplemente un ejemplo, varios ejemplos. También aquí, por ejemplo, en Tindaya, pues como comenté anteriormente, tenemos esta que fue muy sonada con una manifestación en spray, que bueno, pues lo único que hace es dañar, dividir, crear polémica y bueno, estropear al final el patrimonio que es de todos, ¿no? Quien hace estas cosas se está pisando a sí mismo, porque como comenté el otro día, no se entiende un árbol sin sus raíces, independientemente de después las diferentes ramas e injertos que vaya teniendo con el paso del tiempo, son muy valiosos y son importantes para la historia y la vida de este árbol, pero sin sus raíces este árbol muere. Aquí vemos a alguien que felicitó el año 2014 también, con spray en un yacimiento rupestre, y otras manifestaciones también en piedra, otras manifestaciones de amor, bueno, y otras manifestaciones con sus fechas, incluso para que sepamos exactamente el día que atentaron contra el patrimonio. Ya pues para acabar, espero que les haya gustado el vídeo. Decir que he querido poner estas imágenes finales porque creo que es importante que entre todos nos concienciemos del patrimonio que tenemos tan importante, tan magnífico y maravilloso, que hay que cuidar entre todos, ¿no? Lo que no se conoce no se cuida, lo que no se ama no se protege, ¿no? No le puedes tener amor a algo que desconoces que existe. Entonces yo creo que la forma de proteger esto es educar, ¿no? Educar, meter todos estos contenidos, digamos, en las aulas, de modo que los docentes pues impartan estas cuestiones en los centros. Nosotros pues encantados de ir a los centros, a los colegios, a dar charlas, como ya lo hemos hecho anteriormente, llevar a los chicos a los yacimientos, llevar el yacimiento al colegio, como lo hemos hecho también anteriormente. Y de modo que, bueno, al final los niños y las niñas de hoy pues van a ser los adultos del día de mañana y son los que van a tener que proteger este patrimonio, ¿no? El día que nosotros no estemos, que cada vez pues nos iremos yendo y van a ir viniendo otras generaciones. Entonces, si no transmitimos este legado, si no hacemos llegar la importancia, el valor y el cariño y el amor que hay que tener a todas estas cuestiones, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado, bueno, pues se van perdiendo. Y si no hay conocimiento de ellas, es imposible que nadie las quiera, nadie las respete, nadie las cuide, las estudie y bueno, se protejan, ¿no? Así que al final, digamos que esa educación y sobre todo, como dije anteriormente, la juventud es la clave para que el día de mañana esas personas van a ser adultos y son los adultos que dirigirán la sociedad, que formarán parte de esa sociedad y a su vez tendrán pues la descendencia que será la nueva sociedad. Entonces tenemos que educar, tenemos que transmitir el legado y la importancia de estas cuestiones patrimoniales, ¿no? Así que bueno, sin más, espero que hayan disfrutado del vídeo, que hayan llegado al final, que hayan disfrutado de estas 4 ponencias que hemos realizado, estas 8 ponencias, incluyéndolas también las de mi compañera Rosa. Y bueno, que esto sea el comienzo, que sigamos haciendo cositas así, que el formato es muy interesante. Yo creo que el Cabildo, que es quien financia al final este proyecto, pues ha visto también la difusión que han tenido los vídeos y la buena acogida que han tenido. También se lo agradezco a todos ustedes, ¿no? Desde aquí. Y nada, sin más, pues también gracias, Azul, saludos y hasta una próxima ocasión. Y quería decir que me han preguntado muchas personas sobre los vídeos que se han retirado de la red. Se volverán a subir. Nosotros vamos ahora a terminar este ciclo de conferencias y los volveremos a subir. Lo que pasa es que por el formato de festival que había diseñado el Cabildo, pues iban a estar solamente 3 días en la red y se han ido retirando. Pero los volveremos a subir y a las personas que nos han escrito preguntándonos por las cuestiones de dónde están esos vídeos que ya no existen y volverán a estar en la red. ¿Vale? Así que nada, hasta una próxima ocasión, Tanmir y Azul. Hasta luego.